Actuality Late Show. Actuality Late Show con Manuel Rejano. Pues esta noche nos acompañan Samu y Carlos. Ellos son componentes de una de las bandas emergentes más prometedoras del panorama indie rock nacional llamada Fontán, y quienes tras su éxito en su álbum debut Atravesar el Fuego, ahora lanzan una nueva edición especial en vinilo y arrancan una nueva etapa con una gira titulada Paero Tour, que por cierto este viernes van a estar en la Sala Sobaix en Barcelona, y por supuesto yo no me la pienso perder. Así que de todas estas cosas y de muchas cosas más, pues vienen nuestros amigos aquí a nuestro programa. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué hay? ¿Qué Pues muy tal? bien, muy bien, muy contento de todo lo que estamos viviendo y con ganas de esta gira, como bien dices. Muchas, sí. Bueno, chicos, yo normalmente cuando hago las entrevistas a artistas que nunca he entrevistado, empiezo siempre de la misma manera y les pido a los artistas que se presenten a nuestra audiencia, porque considero que mejor que vosotros pues no os conoce nadie. Entonces, para todos aquellos que no tengan el placer de conocer a Fontán, ¿quiénes sois, chicos? Contarnos un poquito. Bueno, pues somos Samu y Carlos, es un proyecto que nació hace unos cuantos años, un poco de la manera más, diría, humana y natural posible, ¿no? Al final nos llevamos desde que éramos muy pequeños, pero bueno, a raíz de la pandemia, no sé si el aburrimiento o las pocas cosas que hacer, al final nos unió y pues con ese tiempo libre empezamos a echarnos canciones y a ver un poco dónde están nuestros nexos musicales también. Y bueno, de ahí nació un poco la idea de Fontán y, y bueno, Y luego todo esto se fue desarrollando, llevándolo más a canciones en concreto, empezamos a producir lo que es el primer disco y de ahí pues un poco se han ido llevando las cosas hasta ahora. Hoy podemos decir que sois una banda relativamente novel, joven, pero en poquito tiempo habéis pasado de ser emergentes a ya tener un nombre dentro de la industria musical, y me gustaría saber cómo estáis llevando esto un poquito, de explicarme un poco. Ya sé que vais a ser humildes y vais a decir, bueno, que no, que aún no, que tal, pero las cosas como son, y si estáis aquí haciendo la promoción también es por algo. no sé, o sea, es verdad, es que siempre nos gusta un poco decir eso, que estamos como en constante aprendizaje. O sea, creo que todo lo que, ya no lo que estamos viendo, sino lo que va a venir este año, ¿no? Todos estos próximos meses, yo siempre le digo a Carlos, digo, esto le está pasando a otros. O sea, no es algo que estemos viviendo nosotros. O sea, intentamos como ir un poco al día. O sea, ¿qué nos toca esta semana? Pues preparar el concierto de este viernes en Barcelona, estamos preparando los directos, no sé, todo lo que esté viniendo. Es verdad que, bueno, que llevamos muchos años trabajando y este año es como el primero en el que quizás se nos esté dando ciertas oportunidades. Pues muy guays y muy emocionantes. O sea, sobre todo es eso, intentar como disfrutarlo y pensar que igual no vuelve a pasar, entonces como vivirlo a tope, ¿sabes? Total. Totalmente de acuerdo. Yo quería deciros una cosa. Atravesar el Fuego es un disco que ya he dicho que ahora relanzáis en formato físico, que es una cosa que a mí me apasiona muchísimo, que hay mucha gente que lo dice, esto es porque ahora está de moda y tal. Yo creo que no es, que no es vuestro caso, pero yendo un poquito para atrás, para la gente que no se haya escuchado este disco, ¿qué es lo que se encuentra al escuchar? Porque si no estoy equivocado, son 9 temas, 9 temazos, si no he escuchado mal. ¿Qué es lo que se encuentra la gente al escuchar este álbum? Yo creo que siempre, o sea, al final, con el propio título en sí, creo que es como un proceso, o sea, se enfrenta a un proceso al cual, pues bueno, nos encontramos todos en algún punto vital y en numerosas ocasiones, que es un poco, no sé, una propia búsqueda también, ¿no? Y bueno, lo que puede ser atravesar un duelo, una situación complicada con sus cosas buenas, sus cosas malas. Entonces, no sé, intentamos que sea como... Sí, un lugar un poco de seguridad, ¿sabes? Al que poder acudir, pues eso, cuando a veces no somos capaces de afrontar un poco lo que nos está pasando, ¿no? Entonces intentamos ser como un poco ese lugar refugio con ese disco y no sé, nos gusta un poco verlo de esa manera, ¿no? Va a haber, no sé, hay canciones de todo tipo, o sea, como más introspectivas, un poco más crudas, algunas como más de, como siempre decimos, donde hay un poquito más de luz Madre al mía. final del camino. No sé, como un poco, pues Luego sí. musicalmente también hay muchos palos. Hay igual canciones, por ejemplo, la última que es más larga, más rollo Mm, jam. Luego hay canciones también como El Temporal, que es como más rockero, más con estribillos como muy a modo de himno. sí, O sea, creo que cada canción está como muy cuidada y cada canción tiene como un estilo en concreto. O sea, como que no hay nada de relleno, es todo como eso muy es. cuidado.
o así lo queremos ver nosotros, por lo menos. Bueno, mira, yo creo que lo has dicho perfectamente. Yo he visto, he analizado el disco, he escuchado las canciones, que por cierto me encantan, ya lo he dicho, y es verdad que no tienen nada de relleno. Es exactamente lo que quieres escuchar está en esa canción. Y también, como también habéis dicho, tiene un poquito de todo. O sea, si te gusta lo más rockero, pues tiene rockero. Que lo quieres algo más suave, también tiene algo más suave, ¿no? Y al final yo creo que muchas veces digo, cuando le pregunto a los artistas, ¿no? Cuando es de vuestro estilo, ¿no? De que sabéis lo que queréis hacer, al final vosotros hacéis vuestra música y que cada uno se lo lleva a su terreno, ¿verdad? Sí, Total, sí. totalmente. Otra cosa que me llama la atención, bueno, que lo he dicho también antes, el tema del formato físico. A mí me gustaría saber un poco qué es lo que aporta, porque también hay un diseño de una portada, una experiencia nueva. Explicarme un poquito. Bueno, o sea, yo creo que es con este disco, así en general, que al fin y al cabo salió hace un año, hemos sido como, o sea, ha sido como un poco supervivencia el hecho de crearlo, pues porque hemos tenido en primer lugar que grabarlo, digamos que por tandas, de tres canciones en tres canciones, se ve como un proceso, pues a lo largo de varios años, ¿no? Con el hecho del contacto, o sea, perdón, del formato físico. Pasa un poco lo mismo, que creo que es como que hemos tenido un montón de cosas claras desde un primer momento, las cuales igual no éramos capaces de, pues, por recursos o por lo que fuere, pues de poder llevar a cabo. Entonces, bueno, poquito a poco, aunque sea como en más espacio en el tiempo, se ha ido cumpliendo, ¿no? Entonces, bueno, la idea de hacer un vinilo es, pues igual que lo de hacer una gira, son cosas con las que desde que éramos unos enanos hemos soñado y bueno, pues dijimos el por qué no, ¿no? Entonces, de esta manera, con este vinilo, además, bueno, hemos querido hacer, digamos, un cambio de imagen completo, pero sin alejarnos tampoco de lo que hicimos en un primer momento, pero sí como darle un nuevo enfoque tanto a lo que es el vinilo, a lo que es esta nueva etapa de directos, también la parte del directo, los conciertos ha cambiado mucho a todo lo que hacíamos hasta el año pasado, entonces... Bueno, como es un poco romper también con esa idea de los discos a día de hoy, en un mes Sí, en ya dos como que semanas en ya dos son semanas ya antiguos, son sí, antiguos, sí. pues hemos querido como romper un poco esa idea, por lo que decías, ¿no? Que al final no hay canciones de relleno, hemos echado mucho tiempo, mucha ilusión en ese disco y queríamos, joder, darle la vida que merece. Entonces, bueno, pues de estas maneras, con un vinilo de una manera nueva, con una nueva gira y tal, pues darle un poco esa nueva vida, ¿no? Y estirarlo lo más. Hay que ver qué lejos queda atrás, que tampoco hace tantos años, ¿eh? Pero yo recuerdo muchas veces de antiguamente yo me compraba los discos físicos, que solo habían discos o los CDs, que te llevan ya sus 15 canciones, 12 temas, tal, y que te lo escuchabas de pe a pa, de arriba abajo, y la industria musical a día de hoy ya no te permite hacer eso, entre comillas, ¿no? Ahora es sacar single a single y single y promocionar, y si funciona para adelante, si no funciona, oye, pues hasta luego, Lucas, ¿no? Y sobre todo que te pasas luego como 2 años currando en un disco, poniéndolo todo y en 2 meses ya es un disco antiguo que ya ha pasado de moda o que nadie escucha. Eso también, nosotros vamos un poco contra eso. Aparte que el Sí, formato físico en sí, pues mira, aquí por ejemplo estamos en una habitación que está llena de vinilos y es que también el formato del vinilo, como algo, la portada tan grande, se ve todo con muchísima nitidez, es súper bonito. Aparte que si tienes un reproductor, también ese cuidado de escuchar el vinilo entero, cara uno, cara A, cara B, todos los temas uno tras otro, no te va a salir ningún anuncio, no lo vas a cambiar, no vas, ¿sabes? es Es que un creo, poco... creo que es un poco, o sea, intentamos verlo siempre así, ¿no? Que es como, sabiendo los tiempos en los que vivimos, intentar de alguna manera ir poniendo el freno de vez en cuando, ¿no? Y es Claro. como asumiendo que sí, tenemos que estar en redes, en Spotify, obviamente, eso tiene muchísima parte buena también a día de hoy, pero que no se nos pase de rosca, ¿no? Es como que... Siempre además en el disco hay una canción con la que cerramos que quisimos hacer eso también, que es como se nos hablaba de las fórmulas, ¿no? De las canciones ahora tienen que durar 2 minutos y medio para que la gente lo escuche rápido, tal y cual. Ah, sí, pues vamos a hacer una canción de 8 minutos, ¿sabes? Entonces es como, sí, sabiendo que luego va a haber un single, va a haber un poco, sí, jugar un poco en el lenguaje, pero no queremos quedarnos con esas ganas, esa espinita de darle espacio a esa canción, que es que nació así. Lo que dice Carlos, una jam, o sea, de ponernos a tocar. En directos hacemos versión de 10 Sí, minutos. sí. Pues claro, ¿cómo llevamos eso a un disco? Pues de la misma manera. ¿Dónde vas a recortar? Pues no hace falta, ¿no? Entonces, bueno, intentar un poco esa mini lucha de vez en cuando, Y pues también como buscar un poco la calma dentro de todo, que a la día de hoy se vorágine. mueve Sí. mucho y son muchos estímulos, al final pararte un poco a escuchar, a ver las cosas y Eso es. a un poco Y de desde, calma.
Y desde aquí yo aplaudo esa decisión porque, o sea, ole a sacar un disco ahora y ole a sacar un tema de 8 minutos. O sea, que me quito el sombrero, el chapó, chicos. Así que para mí, estupendo. Que os quería decir también, a ver, hemos hablado antes un poquito de las letras o hacia dónde queréis llevar el terreno, pero yo sé que estas letras hablan de ansiedad, hablan de miedo, hablan de un cambio. ¿Fue un proceso terapéutico hacer el álbum o qué? Totalmente. Además, creo siempre un poco, esto ha sido como que nos hemos dado cuenta con el tiempo. Muchas veces, cuando, no sé, hay veces que nos preguntan, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de escribir las canciones, ¿no? Y parece que muchas veces es el hecho de sentarte con la guitarra o con un papel y tú ya tienes un poco en la cabeza lo que vas a decir y entonces lo empiezas a desarrollar. No sé, en el caso de Carlos, muchas veces en el mío ha sido como lo contrario. Es como empiezas a escupir cosas y ha sido una vez hecha la canción que la hemos escuchado, se la enseña a Carlos o viceversa, y ha sido como, hostia, tío, llevo igual 2 meses con esta cosa aquí en el run run, o tío, esto lo hemos hablado hace un mes y fíjate cómo me está afectando. Y, o sea, muchas veces es casi al revés, ¿no? No es el hecho de escribirlo te ayuda, sino una vez lo ha hecho la canción también ya no solo a la gente, ¿no? Que el momento en el que ya la lanzamos, como siempre decimos, ya no es nuestra, nosotros ni la escuchamos, ni no es que la cojamos manía, pero ya está, la escuchamos tanto produciéndola, Sí. ensayándola y tal, que llega un punto en el que yo hasta me enfado cuando nuestros colegas dicen, tío, vamos a poner el temporal, es como, vale, pero cuando no estemos nosotros, ¿sabes? No sé, pero bueno, sí que creo que ayuda mucho, pero por lo menos a ponerle a verbalizarlo, a ponerlo un poco en la mesa, ¿sabes? Muchas veces no somos conscientes de lo que estamos viviendo y creo que tenemos como esa suerte a veces de poder expresarlo de esa manera. A mí Entonces, también me da la sensación de que muchas de las letras y de las canciones salen también de mil conversaciones que tenemos totalmente. de todo tipo de cosas, de cómo estás, igual momentos con más ansiedad, con menos, que te sientes así o de esta otra manera. Y siempre, como estamos todo el día hablando de mil cosas, y luego de repente Samu escribe una canción, me la enseña y es como, vale, Claro, llevamos 2 meses hablando de todas estas cosas, sí, sí. enfocándole de esta manera o de otra, y también dentro del disco como que hay Muchos como, altibajos, ¿no? sí, hay muchos momentos que Sí, yo también me acuerdo, esto es aquí, esto es esta movida. y que además me gusta porque es un poco lo primero que creo que cuando, vamos, por ejemplo, mi psicólogo y la gran mayoría de psicólogos te dicen cuando entras, ¿no? Que esto, oye, que el proceso terapéutico en sí no es una cosa que vaya todo para arriba, que vas a empezar, vas a subir, va a haber momentos de pico, Claro. pues el disco es un poco eso, yo creo. Entonces, no sé, me parece también como bonito. Oye, mire, y hablando un poquito de la producción, ha estado dentro de la producción Isaac Rico, para todos aquellos que no lo sepan, ha producido a Sexy Zebra, Rosalén, a Loquillo, a unos cuantos bastante importantes dentro de la industria. A mí me gusta saber un poquito qué es lo que aportó dentro del proyecto como sonido, o qué es lo que realmente ha cambiado gracias al aporte de él. Pues es verdad que aquí me estoy dando cuenta, tenemos que un poco como también que hacer hincapié en que más allá de que ha producido, ha trabajado con mucha gente Claro. que ha mencionado, de hecho, viste el otro día a los Sexy Zebras, pues el que estaba haciendo el sonido en directo y tal, ese sí que es Isaac Rico. Sé que ha trabajado con Chawen, sí que ha producido el disco de Chawen, por ejemplo, y demás. Sé que con el resto ha trabajado mucho en el directo. Entonces es verdad que Mm. esto, no sé, a lo mejor tenemos que corregirlo en esta parte, ¿no? de prensa, porque sí que lo tenemos como ha trabajado con esta gente, pero bueno. Simplemente matizar eso porque aún así no quita que es, vamos, para Es un nosotros capo. es nuestro padre en el mundo bueno, nuestro padrino, ¿no? Mejor Sí, dicho, sí. que es un poco, no sé, muy bonito. Yo creo que toda la historia desde el principio que nos conocimos, en el que estábamos perdidos de dónde grabar, dónde producir, pues miramos muchas alternativas y es verdad que fue la primera reunión que tuvimos. Luego tuvimos más y demás, pero como que volvimos después de varios meses indecisos y fue como desde el primer momento decir, es que aquí es donde tenemos que estar, nos han tenido desde el minuto uno, ha sido como súper guay currar con él, o sea, hemos seguido trabajando en algún directo con él también y la verdad que es una persona que nos ha entendido a la perfección, nos ha empujado a la perfección, sabiendo el punto en el que estamos en cada momento y las canciones han tenido una identidad también muy suya, sí, muy gracias a él y a su trabajo. Claro, ha entendido mucho el concepto de, y como la parte psicológica de lo que hace un productor, de ayudarte con los temas, de confiar un poco él en nosotros, nosotros en él, pero también musicalmente creo que fue una persona que entendió perfectamente. Claro, nosotros le mandamos una lista de referencias Infinita, eterna, ¿sabes? con 300 una... canciones, Claro, 300 claro. grupos diferentes, o Y sea, recuerdo que él se la escuchó y dijo, de arriba a vale, esto abajo. me mola mucho.
esto en este tema, esto aquí, y de cierta manera como que yo cuando escucho el álbum veo muchas referencias que me flipan y que nos flipan y que las hemos sabido llevar e integrar dentro de nuestra música de una manera muy guay y que gracias a Isaac también ha sido todo eso. Y la Totalmente. verdad, Y hice mucho a favor de Isaac que os acoja de esa manera y que se escuche todo lo que queréis, porque a lo mejor hay otros productores, otra gente que dice, hostia, tío, sí, venga, va. De hecho, eso fue, creo que el motivo por el que rechazamos ciertas opciones y volvimos a Isaac, porque mm, nos vimos con gente, pues con mucho nombre en la industria, que hubiesen sonado de la leche las canciones, pero con la que en una reunión ya de primeras, Carlos y yo nos miramos diciendo, es que nos va a cambiar la idea totalmente entera. Y no es lo que queremos, o sea, sabemos, somos personas que sabemos escuchar, pero creo que cuando alguien tiene algo como tan claro, creo que también hay que dejar espacio para que eso suceda. Entonces, Carlos lo ha dicho muy bien y siempre lo decimos, o sea, ha sido nuestro productor y nuestro psicólogo. sí. O sea, porque es que es eso, es muy complicado ese lenguaje, ¿no? Y meternos 5 personas, el resto de la banda y tal, en un estudio muy pequeño, porque no hemos podido ir a un estudio aquí con renombre y tal, y ha sido pues un local de un amigo de Isaac, que bueno, chicos, confiad en mí, tal, vamos a apañarnos, eso sí, tenemos que hacer turnos porque ahí los 6 no cabemos. Entonces, pues eso es maravilloso, ¿sabes? Que tenga esa capacidad de comunicación que se nos pasaban las 10 11 horas, hemos estado ahí Sí. metidos, y era como, bueno, pues porque es de noche, que si no, ahí seguías, ¿no? Y Entonces, también, perdón, pero sí. recuerdo que al principio, el primer EP que grabamos, igual Samu y yo estábamos como más neuróticos, como queriendo estar presente en toda Todas la las parte del decisiones, proceso, sí. toda la decisión, ya, pero es que este bombo aquí, yo lo metería aquí o esta línea, y conforme fuimos trabajando más temas y demás, también ya Samu estaba fuera fumando un piti, de repente salíamos, nos Totalmente. íbamos a O sea, desayunar a por cafés, porque al final también la parte psicológica, o sea, vas confiando tanto en el en la otra productor y persona, que sí. sabe perfectamente lo que nosotros queremos y viceversa, y al final, joder, también es un respiro el ir ahí, que estén ganando baterías y demás, y tú te pasas, no molestas, escuchas un poco y estamos todos de acuerdo al final, ¿sabes? Sí, es Mola mucho esa lo unión, que esa confianza. eso es. Chicos, hemos estado hablando del disco, hablamos de letras, hablamos de Fontán. Fontán, yo no os conozco personalmente, pero me estáis transmitiendo muy buen rollito y estoy convencido de que Fontán sois un grupo de escenarios. Por eso habéis empezado esta gira para Enero Tour, que por cierto, vais acompañados de nuevos vicios. A mí me gustaría saber quiénes son y cómo surge esta unión, primeramente. Pues es una banda de chavales de Valencia. Tenemos, pues bueno, algunos amigos en común, su propio manager también de otros proyectos. Y no sé, hace cuántos meses, sería octubre, noviembre más o menos, que Por ahí. vinieron aquí a Madrid a tocar. Y pues bueno, se nos invitó, fuimos allá a verles, a ver qué onda y tal. Y bueno, no sé, se lanzó un poco esa idea porque al final es nuestra primera gira, creo que la suya también, han hecho pocas fechas y era como, ostras, siempre impresiona, da abismo el hecho de salir fuera de tu ciudad. Y bueno, al final, pues bueno, se pusieron de acuerdo pues la gente con la que trabajamos y demás y se lanzó un poco esta iniciativa con la idea eso, de unir un poco fuerzas de cara a salir a carretera, que siempre, bueno, pues tiene Al principio es al difícil, principio es claro. complicado, ¿no? Entonces, bueno, qué manera tan guay, o sea, qué mejor manera que vivirlo con otra banda y que, bueno, pues eso, yo creo que hicimos el otro día un concierto en Valladolid, que es donde arrancó la gira, y quedan unas cuantas fechas que nos lo vamos a disfrutar mucho. Mm. He leído por ahí que vuestro directo está conocido por crear una atmósfera única. Entonces, a mí me gustaría saber qué es lo que se encuentra la gente cuando va a ver un concierto de Fontán. Pues yo creo, o sea, mira, ahora que estamos así como en vídeo y que es más fácil como de expresar, yo creo que siempre tenemos, además del minuto cero, un poco algo que a lo que intentamos buscar en ese directo, ¿no? Y es que la gente, o sea, fuese con una lagrimita de emoción, ¿sabes? Pero no de tristeza, sino hostia, de euforia, ¿sabes? Como de euforia, de un poco de Euforia emotiva. euforia emotiva, sí, o sea, por ponerse así intenso, ¿sabes? Es porque es un poco lo hablamos siempre, o sea, pues un poco igual que el disco. Creo que hay momentos en una hora y media
creo que te llevamos a lugares muy diferentes también, ¿no? Sí. En el que puedes incluso ir solo o ir con colegas, da igual porque vas a acabar abrazado a algún desconocido seguramente, botando y saltando con él, pero tranquilo que también vas a tener un momento en el que vas incluso a querer refugiarte en tu propio universo e incluso taparte o lo que sea porque vas a estar ahí conectando a saco con cualquier cosa que lleves dentro, ¿no? Entonces, creo que intentamos, es complicado, ¿no? Y cada vez estamos como más contentos con el directo y por lo que nos transmite la gente de un poco, pues eso, en una hora y media conseguir que pases, pues como hablábamos antes, ¿no? Por ese sinfín un poco de emociones y creo que hay momentos y lugar para todo. Entonces, un poco eso se van a encontrar. Pues dicho esto, recordar a todos nuestros oyentes de Actuality FM, sobre todo si estáis de Barcelona, que es el próximo concierto este viernes 6 de marzo, la Sala Sauvage en Barcelona, que por cierto, yo sé que en vuestras redes sociales también tenéis puesta toda la gira con todas las fechas, porque no solo tocáis en Barcelona, tenéis unas cuantas fechas cerradas, más unas cuantas que vendrán, ¿verdad? Eso Eso es. es. Sí, vamos luego, creo que la siguiente es en Murcia, el día 20 de marzo, Madrid de la Sol, el el 21 de marzo 21 en Madrid, jugamos en casa, y luego 23 de y abril en 23 Valencia. de abril en Eso Valencia, es. eso es. Y luego a partir de ahí arranca un poco la oleada de verano con unos festivales que estamos con muchísimas ganas de hacer porque es un poco las primeras veces también, ¿no? Estamos, ayer lo hablábamos, viviendo estos meses como muchas cosas, pero sobre todo muchas primeras veces. Entonces, con esa ilusión que Mm. corresponde. Pero me lo has quitado un poco del punta de la lengua porque iba y me lo has dicho tú que me iba a decir que después de esta mini gira o gira por salas, saltáis un poco a festivales. Hay cosas que tenéis cerraditas, hay otras que no están tan cerradas, pero seguramente las acabáis cerrando. A mí me gustaría saber cómo cambiáis un poco esa energía de sala pequeña a macro festival. Yo diría que es la misma. Sí, O o sea, nosotros sea, vamos a salir con todo. o sea, siempre lo hablamos. Al final, nosotros vivimos toda la música de una manera tan intensa y tan eufórica que salimos a saco, sea para tocar delante de 50 personas o sea de repente un festival con un escenario enorme. O sea, nosotros vamos a seguir con la misma energía siempre. O sea, igual es lo típico que dice todo el mundo, pero creo que en este caso No, es no, totalmente verdad. totalmente. O sea, no es que digamos, de hecho en nuestra cabeza, aunque sea como, parece que caminos separados, ¿no? Es como primero la gira de salas, luego los festivales. El directo que estamos preparando Para saco, o sea. para la sala en Barcelona va a ser como si fuese el próximo el Toledo Beat. O sea, tenemos que ir con esa un poco, esa actitud porque efectivamente, como dice Carlos, nos da igual que haya 10 15 20 50 personas, Nosotros, claro. no es ese no es, o sea, no intentamos como ver la sala medio llena, medio vacía, medio lo que sea, sino nos da igual, o sea, que vienen dos personas y nos eligen un viernes que no tienen nada mejor que hacer y vienen a vernos y tal, o sea, se van a llevar el bolazo de su vida, Sí. ¿sabes? Entonces, Nosotros siempre que salimos a tocar, salimos al Calderón. eso es, vamos ahí, Reventado. vamos con todo, Vamos así siempre, vamos. vamos con todo. Es que esa es la actitud, ¿no? Yo más bien me refería a lo mejor posiblemente si a lo mejor en salas pequeñas hacéis un formato más acústico, a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Hace el mismo formato de un sitio para otro. Por Sí, lo menos en esta gira vamos a ir con todo, o sea, con sensación que decimos siempre de patada al pecho, o sea, que cuando sí, llegues digas, ostras, ¿esto venga. qué es? Sí, sí, entonces bueno, igual estamos calentándonos y poniendo las Sí, expectativas muy sí, altas, sí. ¿no? Luego hay que cumplirlas, pero no, pero joder, sí que por lo menos la intención que tenemos es Sí, esa, es eso. eso es. Y estoy convencidísimo que va a salir así, ¿eh? Chicos, quería preguntaros, vamos ahora ya, hemos hablado un poco ya de todo lo importante, entonces yo quiero centrarme un poquito ahora un poco en, pues, en preguntas un poquito más así más del pasado. He dicho antes que no sois una banda que llevéis mucho tiempo dentro del panorama musical, pero a mí me gustaría saber desde vuestro primer EP, aquel viaje pendular hasta hoy, qué es lo que ha cambiado de la banda, tanto a nivel musical como a nivel letrado. A nivel musical, yo diría que hemos ido encontrando más nuestra esencia o un Mm, lugar donde nos sentimos más cómodos, porque al principio partimos mucho de una base como muy, como con mucho sinte y mucha atmósfera y demás, y poco a poco creo que eso se ha ido convirtiendo en algo más guitarrero y más rockero, con el que nos sentimos más a gusto. eso También es es lo que hemos de mamado. lo que hemos mamado, la música que más nos mola. Entonces creo que musicalmente también hemos ido encontrando nuestro terreno.
Se ha ido como rockerizando todo un poco. Sí, o sea, yo creo que lo veo un poco eso, como dice Carlos, de sabemos cuáles son nuestros orígenes, compartimos, aunque cada uno tenga sus gustos, bandas con las que hemos crecido y demás, que pueda ser, pues siempre decimos Pink Floyd, Bruce Springsteen, Mm. hay una parte muy rockera, pero a la vez también un pelín psicodélica, atmosférica. Entonces, claro, yo veo ese primer EP donde, bueno, éramos dos chavales, Aquí que encima, encerrados. claro, yo venía de estar muchos años también en un mundo como mucho más cantautor, dándole mucha importancia a las letras, entonces, cómo casas luego todo eso con una banda. Era un poco una búsqueda y sin ninguna mayor pretensión que eso. Por eso fue un proceso también súper guay, que es verdad que ahora escuchamos ese primer EP y bueno, pues pasa muchas veces que no te sientes tan Claro. identificado a nivel musical, pero fíjate que a nivel letras seguimos tocando algunas canciones en directo Mm. y yo sigo conectando como hace 7 años que las escribió, lo que sea. Entonces, creo que, bueno, más allá de eso, efectivamente, Carlos, es una evolución y una madurez también. O sea, creo que vamos, lo decíamos antes de cara a cuando hemos grabado en el estudio. Al principio íbamos, no, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Joder, ahora está muy guay cuando hemos ido trabajando con tanto tiempo con Isaac, con la banda, con tal, donde estamos más abiertos, donde hemos llegado incluso con un tema a guitarra y voz al estudio y lo hemos construido entre todos, porque Claro. estamos tan confiando mutuamente y tenemos también las ideas como tan claras de dónde sí y dónde no, que íbamos como más a tiro hecho y efectivamente hemos sacado ese lado que siempre nos ha gustado más, que al principio igual nos daba más timidez, ¿no? En ese sentido, la parte más rockera y eso se está resurgiendo un poco, quizás toda esa parte ahora también, ¿no? Que también el directo Y, se ve muy reflejado eso, Claro. sí. Nos pasaba mucho eso, ¿no? Que era como, joder, el EP de repente escuchabas y era como así guay, te metían una tal, pero luego salíamos al escenario Todo, y claro. era como, ostras, ¿esto qué es, no? Claro, Entonces, claro. hemos intentado llevarlo luego eso también a la grabación y Mm. intentar que haya un poco un equilibrio también entre el directo y Eso el es. disco. no, y mola mucho estas sinergias que decís de las que habláis, de que también pues con la tontería pues empezáis ya a tener todo bastante claro dónde queréis ir, ¿no? Pero oye, me gustaría saber, habéis dicho al principio, ¿no? Que os juntasteis como para compartir música, teníais unas sinergias buenas ahí entre los dos. ¿Cuándo os disteis cuenta de que esto pasó de ser de, oye, de estamos haciendo música a decir, hostia, esto es un proyecto muy serio ya? Pues yo no sé si, bueno, ahora dices tú, a ver, yo creo que por lo menos la intención era incluso casi un poco desde el primer momento. O sea, creo que no es el primer proyecto que tenemos, en Claro. conjunto sí, ¿no? Pero Carlos ha tocado en muchas bandas, yo tenía también, he estado en otros proyectos, he tenido mi propia movida y creo que como que en el punto en el que nos encontramos, incluso ya habíamos tocado juntos en muchos conciertos y demás, pero de manera como más, bueno, de vez en cuando. Y yo creo que en el momento en el que ya nos sentamos a hablar, que estuvimos, es que no se me va a olvidar nunca, esa tarde entera bebiendo vino, viendo vídeos de directos de conciertos, o sea, soñando como niños, ¿sabes? Sí, De, sí. tío, quiero vivir eso, ¿no? Creo que cuando nos pusimos un poco a hablar de ello, era como ya con esa idea de decir, vale, pero ver incluso eso, pues qué hemos aprendido de otros proyectos, de cosas Claro. anteriores, qué funcionaba, qué no funcionaba, qué fallaba, qué no fallaba. Y creo que ya, por lo menos el primer momento, fue como esa idea de decir, tío, vamos a ponernos a tocar, a buscar, pues es que fue un poco así, de vamos a buscar, yo qué sé, a tocar versiones en bodas, a tocar versiones en baretos, a lo que sea, pero a tocar, a tocar, a tocar, para ir sacando algo de pasta, pues poder ir ahorrando, poder invertir en, vamos a grabar un disco, o Mm. sea, fue todo como muy desde el principio, ya lo de que sea más, menos profesional, no lo sé, pero yo creo que siempre con una idea un poco de, tío, vamos con todo, yo creo que aquí hay algo, ¿no? Carlos me decía, tío, creo que estamos haciendo algo muy guay y vamos a tomárnoslo en serio, ¿no? Y bueno, no sé tú cómo lo... Sí, creo que eso es totalmente cierto, que cada uno aprendió, o sea, cada uno tenía su recorrido con sus bandas, Samu con su proyecto y demás, y cuando nos juntamos fue como, vale, creo que ahora, o sea, tampoco como personas súper sabias, ¿no? Pero sí que habíamos aprendido muchas cosas y fue como, vale, creo que ahora igual tenemos conocimiento como para, vamos a ponernos serios, vamos a intentar hacer proyecto que funcione y por lo menos trabajar todo lo que esté Eso es, a en darnos nuestra cuenta de mano, que, ¿sabes? de que no solo era tocar música y hacer Claro, buenos temas, sino que hay una estructura detrás. son las redes, son Sobre la todo, imagen, son incluso, muchas ojo, el cosas. propio vinilo, o sea, lo teníamos muy claro, era como, vale, queremos ceñir, o sea, tirar directamente de, venga, una foto nuestra y tal, y o vamos a jugar también con la parte Claro. visual, llevarte a un universo, con el vinilo lo verás, ¿no? Entonces, construir un poco, joder, pues algo más rico en muchos sentidos, ¿no? Y creo que, bueno, seguimos siendo unos novatos en muchas cosas, seguimos yendo a un bolo y se nos olvidan la mitad de las cosas,
Pero, joder, es un poco lo que dice Carlos, que con esos pequeños aprendizajes, por lo menos, sí, usarlos bueno, pues nos seguiremos dando contra la pared en muchas ocasiones, pero por lo Pero por lo menos, menos ya en otras no. en otras no, por lo menos, claro, eso es. Claro. A mí, mira, a mí me gusta mucho vuestra humildad, me gusta mucho vuestras ideas, las tenéis súper claras y me gusta mucho que os tiréis a la piscina ahí a decir, bueno, pues es lo que hay y que tuviera las cosas desde el minuto uno, con el que dices de, oye, nosotros teníamos nuestras bandas, teníamos nuestra música, ya hemos aprendido, ahora vamos a hacer lo que queremos y ahora vamos a tirarlo ahí a la piscina, o sea, el disco físico, los bolos, me mola mucho este rollo, tú. Pues sí, es un poco eso. Es ir con todo, no sé, Sí, sí, sí. Siempre que se pueda claro. darlo todo, Que es sí. eso, que hay momentos más complicados, otros más, pero es como todo en la vida también. Entonces, no sé, hasta ahora como que, no sé, ha habido, pues igual que ha habido un año un poco más complicado, que no ves qué sentido tiene, ¿no? Hay veces que estás súper motivado y otros que dices, ¿qué estamos haciendo? O sea, a veces es mucho más vale que nos Exacto. manda Como el ponernos a hacer disco, aquí, como todo, efectivamente, claro. ¿sabes? Y luego llega este año donde, pues bueno, se nos están dando ciertas oportunidades y, joder, empieza a cobrar sentido también, ¿no? Claro que sí. Bueno, Y no, al final todo, como dices tú, cobra sentido. O sea, al final es como el disco. O sea, las subidas y las bajadas, que le ha dicho antes él. Pero bueno, oye, se me acaba el tiempo y me quedaría con vosotros horas hablando de vuestra música, de vuestro rollo, de vuestro futuro, de mil cosas. Pero tenía una pregunta aquí preparada y me gustaría, la tengo que hacer porque quiero hacerla antes de que se acabe la entrevista y es, os voy a poner un poco entre la espada y la pared. Esto es como decir, ¿qué quieres más, a mamá o papá o cuál de tus hijos quieres más, ¿no? Pero es para aquella persona, aquel seguidor nuestro, seguidor nuevo, no hace falta que sea de nuestra emisora, que no haya escuchado nunca vuestra banda, Fontán, ¿qué canción de Atravesar el Fuego le recomendaríais? Creo que es algo que no hay discusión, ¿no? yo creo O que igual tampoco. ahora sí No, que hay no, yo creo que discusión. tampoco. Hay tiempo. Hay tiempo para Hay todo, tiempo para sí. todo. Yo creo que un poco Mm, la canción, sí. ¿Por la letra, por la música, por todo? ¿Por lo que significa? Todo, sí, sí, porque a nivel yo creo musical es como algo que nos ha definido sí. siempre, que hemos tenido como mucho en la cabeza. A nivel letra creo que tiene como esa parte un poco de las que recoge un poco todo lo que hemos hablado, ¿no? Como esa parte un poco de, joder, pues bueno, hay ciertas cosas complicadas y ciertas tal, pero te da ese empujón para arriba de que hay luz y a la vez también un poco lo que hablamos de, pega el freno, que es un poco Claro. eso, hay tiempo para todo, no corras, es un También poco... tiene un estribillo que para mí es un estribillaco, que funciona muy bien. Y luego el momento ese en Gorile del que hablamos, del final, con el riff. Claro, o sea, creo que Es un poco recoge como todo, ¿sabes? muchas sensaciones y a la vez creo que por lo que he hablado también con gente que lo ha escuchado y nos lo ha dicho en un concierto, un poco abierta también a nivel significado, ¿no? O sea, tiene un mensaje muy claro y demás, pero las estrofas también juegan un Sí. poco, bailan un poco y creo que es algo que nos gusta hacer mucho, ¿no? En ese sentido, hay veces que es ir a piñón y directo, pero creo que está mola que haya un poco ese juego que la escuches en ciertos momentos y te fijes en una cosa más que en otra, ¿no? Y no sé, creo que esa Bueno, canción. chicos, lo dicho, la escucharemos esta canción, por supuesto, este viernes en la Sala Savage en Barcelona. Nuevamente la tenemos que repetir para que la gente esté clarísimamente que tiene que ir este viernes, que no tiene planes, ¿dónde hay que ir? A la Sala Savage, ¿no? A escuchar a Fontán. Me quedo sin tiempo. Ha sido una entrevista cortita, creo que intensa. Creo que también ha sido una buena carta de presentación para nuestra audiencia que aún nos conocía. Espero que sea la primera entrevista de muchísimas entrevistas que hagamos a lo largo de vuestra carrera musical. Y nada, y por supuesto nos veremos este viernes ahí en Barcelona, en la Sala Savage. Un fuerte abrazo, amigos, y nada, encantado de conoceros. Igualmente, muchísimas Igualmente. gracias. Fuerte abrazo. Chao. Ajá.